Amada Iglesia del Señor, muy buen día. Damos gracias a Dios por este privilegio que nos concede ahora de adorarle por medio de su palabra expuesta. Como siempre nos es adecuado, hermanos, recordar, no siempre las condiciones climáticas son las más favorables, pero siempre que las condiciones del corazón sean adecuadas, estaremos atentos a la palabra. Así que ánimo, hermanos, y encomendados al Señor. Vamos a seguir ahí ubicados en nuestro expositivo en Primera de Pedro. Recordemos, hermanos, que estamos desde el domingo anterior mirando este tema que, si Dios permite, culminaremos hoy. Una santa manera de vivir. Hoy vamos a tratar la segunda parte. Y ese subtítulo, vivir santamente, es la única forma de glorificar a Dios, aun cuando nuestro entorno se torne hostil. Nos habla, hermanos, recordemos, las condiciones de los lectores originales del apóstol Pedro, porque estaban viviendo de muchas maneras un entorno muy hostil a su fe, tentaciones, pero también pruebas. Tentaciones, hermanos, de responder pasionalmente, fue lo que miramos hace 8 días, responder pasionalmente a los desafíos de la vida cristiana. Siempre, hermanos, para nosotros los creyentes es un peligro, es una tentación latente responder pasionalmente a los desafíos de una vida de fe y a las pruebas. Así que el domingo pasado, hermanos, nos dedicamos principalmente a ver un punto, nos enfocamos en uno, y es la vida de santidad ilustrada. Recuerden, hermanos, que vimos cómo Pedro ilustró la vida de santidad. La ilustró a través de la analogía de un hijo obediente. Básicamente vimos que la característica de un hijo obediente, ¿cuál es? La característica central de un hijo obediente es que un hijo obediente no vive de sus deseos, no vive de sus pasiones, pero sí vive de un deseo. ¿De cuál deseo? Del de su padre. Y vimos, hermanos, que en esencia el deseo del Padre aquí es la santidad. Eso es lo que tenemos en este contexto. El deseo del Padre es la santidad de su casa, la santidad de su pueblo. Bueno, después de haber revisado la vida de santidad ilustrada, hoy vamos a ver la vida de santidad justificada. ¿Sobre qué bases, hermanos, se justifica que el pueblo de Dios debe vivir en santidad? ¿Cuáles son las razones por las que es justo que el pueblo de Dios sea santo en toda su manera de vivir? Es lo que revisaremos hoy. Pero necesito, hermanos, que vean conmigo un contraste que nos va a ser muy útil a lo largo de esta enseñanza. Miren por favor allí, Primera de Pedro 1:15, al final, ustedes ven la expresión santos en toda vuestra manera de vivir. ¿La notaron? Verso 15 al final. Santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora miren el verso 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ese contraste es crucial, hermanos, en el entendimiento de lo que hoy vamos a revisar. Por un lado, una santa manera de vivir, y por otro lado, una vana manera de vivir. Lo que quiere decir que el creyente idealmente debe vivir como una santa manera de vivir, y como dice la expresión literal, santos en toda, hermanos, no parcialmente, pero toda vuestra manera de vivir. Pero también hay el peligro de una vana manera de vivir. Hermanos, este contraste se extiende a sus fuentes. ¿Cuál sería la fuente de santos en toda vuestra manera de vivir? ¿Cuál sería la fuente de una santa manera de vivir? Dios. Sed santos porque primero yo soy santo. Pero, hermanos, ¿cuál sería la fuente de una vana manera de vivir? Los deseos propios. Es lo que Pedro nos está presentando aquí. La fuente de una santa manera de vivir es el Dios santo.
La fuente de una vana manera de vivir son los propios deseos. Entonces, hermanos, este contraste es entre Dios y ¿qué? Y los deseos. En el último análisis, este contraste se reduce a Dios por un lado y los deseos míos por otro. ¿Por qué ese contraste, hermanos? Por una razón. Porque los deseos generalmente son endiosados. O se sigue a Dios o no hay otra posibilidad sino seguir nuestros propios deseos. Constantemente, hermanos, hay el peligro de divinizar nuestros deseos, hacer de nuestros deseos lo más importante, hacer de nuestros deseos la brújula moral de nuestra vida, hacer de nuestros deseos el Dios a quien seguimos fielmente. Siempre hay ese peligro. Así que, hermanos, el asunto de la idolatría se reduce a esto. Un ídolo es una proyección de lo que deseamos. Punto. Eso es un ídolo. Que lo proyecte en piedra, en madera, en oro, en dinero, en personas, no importa. Siempre un ídolo será la proyección de lo que deseamos. El único Dios que escapa a eso es el Dios vivo, único y verdadero, que no tiene que ver nada con lo que deseamos. De hecho, no lo deseábamos. Si lo deseamos es porque su gracia vino a nosotros. Así que, hermanos, quiero que hoy revisemos 3 razones por las cuales los hijos de Dios deberían ser santos en toda su manera de vivir. 3 razones que Pedro nos aporta aquí, inspirado por el Espíritu, y que espero, hermanos, que sean convicciones en nuestras vidas, porque como advertimos el domingo pasado, la única manera de no vivir pasionalmente, es decir, de no vivir esclavos de nuestros deseos, es con convicciones fuertes, sólidas acerca de Dios y de lo que Él manda acerca de la santidad. Desarrollemos 3 convicciones hoy, hermanos, para que ustedes y yo nos podamos quedar con 3 cosas concretas a través de las cuales, hermanos, haremos bien en hacerlas nuestras convicciones en cuanto a nuestra vida de santidad. Primera razón que el texto nos expone es que el Hijo de Dios, la iglesia del Señor, debería ser santa en toda su manera de vivir porque Dios lo manda. Esa debe ser, hermanos, una convicción. Vamos a leer el verso 16. Allí en 1 de Pedro 1 dice, porque escrito está, sed santos. Sed es un imperativo, es una orden para su pueblo, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, la primera razón por la cual es justo, es razonable y está justificado que el pueblo de Dios debe vivir en santidad es porque Dios ordena la vida de santidad. Es así de sencillo, hermanos, sed santos porque yo soy santo. Esta es la convicción de que Dios manda la santidad. Así que deberíamos vivir santamente solo por el hecho de que primero Dios lo manda. Ahora, nótese cómo comienza el verso 16, como Pedro lo inicia, porque escrito está, en donde hemos escuchado esa expresión de alguien diciéndole a alguien más, escrito está. Muy bien, un escrito está muy famoso en la Escritura, Jesús a Satanás en el desierto. ¿Qué están haciendo Pedro y Jesús? Al decir escrito está. Y noten que esto tiene una intención muy didáctica, porque cuando Jesús le está diciendo a Satanás, escrito está, lo está haciendo frente a un caso de tentación. ¿Estamos de acuerdo? Pedro está haciendo lo mismo aquí. Escrito está, instruyendo al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios, frente a sus pasiones y deseos, les diga, pasión, escrito está. Oh deseo perverso, escrito está. Oh deseo maligno que quieres dominar, escrito está. ¿Y qué está escrito? Sed santos porque yo soy santo. Pedro está sugiriendo, hermanos, que esta es la manera en que debemos responderle a nuestras
pasiones. Cada vez que usted y yo como creyentes, así como le ocurrió a los hermanos originalmente, que veían la tentación de responder pasionalmente a los insultos, a las calumnias, a las bofetadas que vimos el domingo pasado, que algunos amos le daban a sus esclavos cristianos, entonces el creyente debe decirle a esa pasión que está a punto de explotar, a ese deseo por pecar, a ese deseo por consolarse de una manera inadecuada: deseo, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ese escrito está, hermanos, es la expresión que acaba con toda controversia. Si está escrito, se acabó la controversia. Pero mientras ustedes y yo no citemos la escritura, la controversia sigue. Y usted generalmente perderá y yo perderé en esa controversia. Lo único, hermanos, que acaba con la controversia contra las pasiones y los deseos propios es decirle a ellos: escrito está, escrito está. El Señor ha dicho esto, deseo mío y perverso, y no puedo seguirte en esto. Aunque tenga todas las ganas, aunque crea de manera lógica que esta es la mejor manera de responder frente a esta situación, deseo perverso, escrito está. Y miren, hermanos, que Pedro trata la escritura como si fuera la mismísima voz de mando de Dios. Esta es la doctrina de la autoridad de las escrituras, hermanos. La escritura es autoritativa porque es la mismísima voz de Dios. Cuando usted y yo decimos escrito está, acabamos con toda controversia por una sola razón: porque si está escrito es la mismísima voz autoritativa y de mando de Dios. Hermanos, ningún deseo debería poder resistirse al escrito está. Sed santos porque yo soy santo. Pedro está citando un pasaje de Levíticos, capítulo 11, versos 44 y 45. No lo vamos a revisar, pero lo doy por si ustedes están apuntando y quieren ir a mirar. Pero no solo de ese pasaje, hay muchas alusiones en el libro de Levítico a ser santos porque yo soy santo. ¿Por qué Pedro citaría un libro de Levítico o el libro de Levítico para hablarle a la iglesia? Interesante. Porque en toda la epístola de Pedro, ¿cómo está viendo la iglesia? Como levitas del nuevo pacto, hermanos. Miren ustedes, 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Y qué? Sacerdocio santo. Luego pasen al verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Real qué? Sacerdocio. Hermanos, en la epístola de Pedro, esta primera que estamos considerando, Pedro trata a la iglesia como el Israel del nuevo pacto. Más que eso, todos los creyentes, afirma Pedro, de manera implícita y explícita, somos levitas, los sacerdotes del nuevo pacto. Mis hermanos, en el antiguo pacto, la mayor carga de responsabilidad y santidad, ¿sobre quiénes recaían? Sobre los levitas, sobre los sacerdotes. En el nuevo pacto, si todos los creyentes somos levitas del nuevo pacto, ¿sobre quiénes recae la responsabilidad seria de la santidad? Sobre todo creyente. No vaya usted a engañarse que los pastores son más responsables que el resto de los miembros de la iglesia en el asunto de la santidad. No nos engañemos, hermanos. En el nuevo pacto, todo aquel que está unido a Cristo es un levita del nuevo pacto, es un sacerdote y por tanto tiene la responsabilidad de vivir santamente en todos los aspectos de su vida, hermanos. Todos, ustedes y yo. Así que este pasaje, hermanos, nos manda y manda a su pueblo a que seamos santos sobre la base de que Él es santo. Y esto suscita, hermanos, una antigua virtud entre los romanos y los hebreos. Era muy virtuoso en la sociedad hebrea y romana que un hijo
no solo obedeciera a su padre, sino que también lo imitara. Era una virtud, era virtuoso que los hijos imitaran a sus padres en el buen ejemplo de la vida. Era un valor considerado entre los hijos. Un buen hijo se caracterizaba porque obedecía a su padre, pero no solo le obedecía, sino que también lo imitaba, seguía sus pasos. Por supuesto, hoy tendríamos muchas objeciones a eso, por dos razones. Porque no hay padres que den hoy buen ejemplo, o también hoy hay hijos que definitivamente tienen otros modelos a imitar. Pero hermanos, siempre ha sido un valor que los hijos obedezcan a su padre y también que lo imiten. Este es el caso que se tiene aquí en mente. Dios quiere ser obedecido, pero también quiere ser imitado en su santidad. Ahora, quisiera que, hermanos, analizáramos un poco qué es lo que hay detrás de ese pedido. Sed santos porque yo soy santo. ¿Qué hay detrás de esto? Es decir, sonaría un poco arbitrario, aunque no lo es, solo que sonaría si tuviéramos que ser santos solo por el hecho de que Él es santo, pero nos ayudaría a comprender lo que hay detrás de este deseo de Dios de ser imitado en su santidad. Y es esto, hermanos. Recuerden desde el origen, desde el inicio, desde que Adán fue creado, que fue el propósito original de Dios en el Edén llenar toda la tierra de su gloria a través de seres humanos nacidos y descendientes de Adán, nacidos en santidad y en justicia. Es decir, el plan original del Señor, el histórico, es que toda la tierra fuera llena de su gloria a través de imágenes de Él por todo el mundo. ¿Qué imágenes, hermanos? Seres humanos, nacidos en perfección, en santidad y en justicia, aquí y allí. Ahora ustedes y yo podríamos pensar, bueno, ese propósito original fue frustrado. ¿Por qué fue frustrado? Por el pecado, ¿verdad? Entonces, aquí y allí donde hay seres humanos, ya la gloria del Señor no se refleja. Pero hermanos, cuidado, el propósito del Señor no fue frustrado. El pecado del hombre lo que hizo fue poner en marcha el propósito original eterno, no el histórico, el eterno que Dios tenía, y es poblar toda la tierra de su gloria a través de sus imágenes escogidas. No toda la humanidad, sino la humanidad escogida, aquellos hombres y mujeres que el Señor escogió, y de ellos, hermanos, Dios va a llenar toda la tierra de su gloria. Lo que quiere decir, hermanos, que allí donde haya un escogido, un creyente, que está reflejada la gloria de Dios. ¿Cómo? En santidad. Yo pregunto, hermanos, porque ese es un propósito que el Señor sigue construyendo, en el que se sigue avanzando. Pregunto, ¿cooperamos con Dios en ese propósito? Es decir, somos creyentes, hermanos, pero estamos reflejando ahí donde el Señor nos ha colocado esa santidad para que al final el Señor pueda decir, toda la tierra será llena de su gloria a través de estas imágenes, miren, de estas imágenes, de los creyentes verdaderos que son llamados a ser santos en todo lugar. ¿Qué tanto estamos cooperando con esto, hermanos? ¿Qué tanto en verdad podemos decir, soy un creyente y donde estoy, la gloria del Señor ha llegado? O más bien diríamos, soy un creyente y donde estoy he dejado el nombre del Señor por el piso. Hermanos, por eso detrás del sed santos porque yo soy santo está su propósito original, eterno, de poblar toda la tierra de su gloria a través de sus imágenes santas. Y esos son los escogidos del Señor, no es toda la humanidad los que el Señor ha escogido. Si usted y yo somos escogidos, estamos cooperando con ello. En donde estamos, en verdad podemos decir, aquí está la gloria del Señor, en esta casa está la gloria del Señor, en esta iglesia está la gloria del Señor, en este trabajo, en mi barrio está la gloria del Señor. Entonces,
Debe ser una convicción en nuestra vida, hermanos, de que si Dios mandó la santidad, debemos vivir santamente. Porque el propósito original de Dios es poblar toda su tierra de su gloria. ¿Cómo lo hará? A través de sus imágenes santas. ¿Y quiénes son sus imágenes santas? Los escogidos del Señor. Nosotros. Pero en verdad lucimos como nuestro Padre. Pasemos a la segunda razón por la cual el pueblo de Dios debe vivir en santidad. Y la segunda razón la vemos en el verso 17. Vamos a leer el verso 17. Prosigue Pedro: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La segunda razón, hermanos, por la cual se justifica que un creyente debe vivir en santidad, que ustedes y yo debemos vivir en santidad, que los lectores originales de Pedro debían vivir en santidad en medio de su contexto hostil, es que Dios recompensa la santidad. No solo manda la santidad, sino que también la recompensa, hermanos. Hay recompensa para la santidad. Dios sabe que nosotros fuimos hechos con una naturaleza que busca la recompensa y el galardón. No está mal. Por eso el Señor se nos presenta como el perfecto galardonador, tanto que dice que alguien que tiene fe debe creer que Él es y que es galardonador de aquellos que le buscan. Dios quiere ser visto como galardonador. Sé que a veces, hermanos, hay personas que dicen: no, yo busco a Dios sin esperar nada a cambio. Hermanos, eso no es verdad. Dios quiere ser buscado para darnos algo a cambio. Por supuesto que no podemos buscar en nuestras fuerzas la salvación, pero Él es el galardonador y quien tiene fe tiene que considerarle a Él galardonador. Buscamos a Dios porque deseamos su galardón, hermanos. Nos interesa mucho su recompensa, no la del mundo, no la de los hombres, pero sí la de Dios. Y esta es la convicción, hermanos, de que Dios siempre nos ve. Debe ser una convicción en nuestra vida, que Dios siempre nos ve coram Deo, delante de Dios continuamente, y que Él recompensará nuestra santidad. En el pasaje, hermanos, vemos eso ahí en el que acabamos de leer. Sé que hay hijos, hermanos, que desearían que sus papás, particularmente que su padre, el proveedor, solo les diera lo material, pero que no les diera instrucción, que no les diera exhortación, que no hiciera corrección y que solo se limitara a dar para la universidad o dar para el colegio, dar para la comida, dar para la necesidad. Hay hijos que serían felices con un padre así. Un padre así no es un padre. En el caso del verso 17, quien tiene a Dios como padre también lo tiene como juez. Porque allí el verso 17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, es decir, que todo aquel que tiene a Dios por Padre también lo tiene como juez. Qué maravilla recibir de Dios la comida diaria, el trabajo, la provisión. Pero no nos suena tan bien que nuestro papá también sea un juez. ¿Qué es juzgar? Hermanos, juzgar significa distinguir para decidir. Esa es la definición más básica. Diferenciar para tomar una decisión. Eso significa juzgar en la escritura, crino. Distinguir para decidir. Lo que quiere decir que cuando Dios juzga la obra de cada uno, ¿qué ejercicio hace? Empieza a distinguir. Aquí está mi hijo. Esto es santo, esto no, pero él cree que esto es santo. Dios no se equivoca en el juicio. Ustedes y yo, hermanos, muchas veces no tenemos los elementos adecuados para juzgar y nos equivocamos.
Pero hermanos, Dios en el juicio nunca se va a equivocar. Y por eso toda recompensa que dará es perfecta, adecuada y justa. Él sabe hacer lo que es juzgar, distinguir entre lo santo y lo no santo y tomar una decisión frente a eso. Y recompensar la santidad o recompensar la falta de santidad, hermanos. Y aquí este versículo nos anima a estar convencidos, hermanos, de que Dios nos ve en todo tiempo y que recompensa nuestra santidad o también recompensará nuestra falta de santidad. Porque dice, según la obra de cada uno. Y sabemos que esas obras pueden ser obras buenas o solo obras como vimos en el pasado. Y el Señor sabe distinguir cuáles son santas y cuáles no son santas. Ustedes y yo no muchas veces, pero Él sí sabe hacerlo bien. Distinguir para decidir. La palabra decidir implica en esta definición que siempre que Dios distingue es para recompensar. Siempre. Dios no simplemente distingue para dejar ahí el asunto, distingue para preparar su galardón, para bien o para mal, hermanos. Y nos anima en el verso 17 Pedro a que todos los que invocamos a Dios por Padre, todos los que creemos que por medio de Cristo Él es nuestro papá, lo consideremos también como un juez que recompensa la santidad o la falta de santidad. Hermanos queridos, Dios en el juicio no hace como nosotros, parcialidad. Nosotros somos muy parciales. A veces juzgamos ciertas personas de una manera y a otras de otra, siendo el mismo caso. Porque hay parcialidad, es parte de la mancha que hay en nosotros. Horrible. Dios no es parcial en el juicio. Por eso lo hará sin acepción de personas. Él, hermanos, entre su iglesia no tiene algunos hermanos consentidos. Sé que hay veces que entre nosotros nos pareciera que Dios tiene a ciertos hermanos consentidos. Cuando decimos, ay, a mí me pasa todo, pero a este hermano también hace cosas y mire, no le pasa nada, parece que tiene una vara con el Señor. O hermanos que en la iglesia son muy bendecidos y uno lleve del bulto muchas veces, ¿verdad? Hermanos, quitémonos de nuestra cabeza que Dios tiene consentidos porque sería pasional. Y Dios no tiene pasiones. Es imparcial en el juicio. Por supuesto que favorece a algunos conforme a su obediencia. Pero cuando tiene que recompensar con dureza a un hijo que no está andando en santidad, lo hará. Así haya andado por mucho tiempo en santidad. Él es imparcial en el juicio, no como nosotros. Además, nosotros en el juicio, ¿hasta dónde podemos ver? Lo externo. No tenemos elementos completos para un buen juicio, para distinguir bien y tomar una decisión correcta. Pero la Biblia dice que Dios ve ¿dónde? No lo que ve el hombre. Dios ve el corazón, sabe lo que realmente está pasando en un corazón. Ustedes y yo podemos juzgar bien o mal las acciones de un hermano o de una hermana, pero realmente el que conoce el corazón es Dios. Él sí sabe si lo que estamos llamándole santo no lo es en el corazón, o a lo que no le llamamos santo lo es en el corazón. Nunca se equivocará, hermanos, en el juicio, y es una convicción que debemos tener, hermanos, que nos ayude a vivir en santidad en toda nuestra vida, que Él siempre nos ve y que recompensa la santidad o la falta de santidad. Ahora, quisiera, hermanos, compartir por lo menos 2 parámetros de este contexto. 2 parámetros por los cuales Dios juzga la santidad de su pueblo. 2 parámetros. ¿Sobre qué parámetros Dios distingue la santidad de su pueblo? Para juzgar, para decidir, para recompensar. Hay 2 por lo menos en este contexto. Hermanos, seguro que habrán otros parámetros fuera de este contexto, pero me concentraré en los que este contexto nos arroja. Consideren, hermanos, ahí en el verso 15, al final, otra vez,
la expresión santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Están ubicados allí, hermanos? Verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Note el toda, concentre sus ojos, su mente en el toda, santos en toda, subráyelo en su mente, por un momento, hermanos, subráyelo, enfatícelo, toda. Pregunto, hermanos, ¿dice el Señor toda santidad? Muy bien, es un adjetivo que no está calificando la santidad, sino la manera. ¿Estamos de acuerdo? Si el Señor dijera toda santidad, ¿qué nos está requiriendo? Santidad perfecta, y eso es imposible en esta vida, hermanos. El toda no es un adjetivo que califique el sustantivo santidad, lo que quiere decir que no se nos demanda una santidad plena, porque es imposible en este mundo. Pero sí se nos exige que la santidad creciente en nuestras vidas sea en todos los ámbitos de nuestra vida, toda manera de vivir. Eso sí se exige. No lo exige Dios. No santidad perfecta. Es imposible, hermanos, pero sí santidad en toda, hermanos. ¿Cómo entendemos el toda? Hermanos queridos, no hay necesidad de ir al griego para ver el toda. Es toda en cualquier idioma. Primer parámetro sobre el cual Dios evaluará nuestra santidad, ahora y en el día del juicio final. Que la santidad haya sido aplicada en toda manera de vivir. No en 3 áreas de tu vida, hermano, ni en la mía. No en 5 áreas de nuestra vida, en toda. Lo que miramos, lo que contamos, donde caminamos, a dónde vamos, a dónde no vamos, cómo usamos el tiempo, cómo tratamos a los demás, lo que pensamos, lo que chateamos, lo que escribimos, lo que recibimos, todo, hermanos. Toda manera de vivir, no toda santidad, pero sí toda manera de vivir la santidad, saturando todas las áreas de la vida de un hijo de Dios. Primer parámetro sobre el cual el Señor va a distinguir y decir, esta santidad fue parcial, no es santidad. Esta santidad, aunque no fue perfecta, fue en todas las áreas. ¿Qué parámetro, hermanos? Segundo parámetro. Miren por favor conmigo el verso 17, una vez más. Al final. Conducíos en temor todo. Otra vez este adjetivo. El tiempo de vuestra peregrinación. Toda manera, todos los aspectos de nuestra vida, pero ahora todo ¿qué? Todo el tiempo, hermanos, no solo en la mañana, no solo en el culto, no solo en el día del Señor, no solo en el devocional, no solo en la adoración familiar, todo el tiempo, mañana, tarde, noche, madrugada. La palabra tiempo es cronos. Habla de cómo corre el tiempo para nosotros los humanos. Habla de algo en la experiencia humana y sucesiva. Hermanos, en todo tiempo. ¿Por qué, hermanos, creemos? Es decir, esto lo sabemos, pero ¿por qué creemos que hay ciertos lugares, circunstancias o momentos del día en que no se nos requiere santidad como en otros momentos, en otros lugares y en otras actividades, etcétera? ¿Por qué será que nos autoengañamos de esa manera? Somos proclives a ese tipo de engaño. Es decir, sabemos que debemos ser santos al momento de tomar la cena del Señor, los miembros.
¿Por qué no creemos que en nuestro comedor también debemos ser santos con lo que comemos? ¿Por qué hacemos esas diferencias? ¿Por qué creemos que al cantar en la iglesia debemos ser santos al Señor? Y entre semana podemos escuchar cualquier tipo de música y cantar cualquier tipo de música. ¿Por qué hacemos esas distinciones? ¿Por qué creemos que al ofrendar debemos ser santos considerando al Dios de toda provisión? Y cuando vamos a un centro comercial no tenemos la misma santidad en la manera en que utilizamos los recursos y compramos lo que compramos. ¿Por qué aquí usamos las mejores palabras santas para orar a Dios? Y cuando vamos a la cafetería, no se nos requieren las mismas palabras de santidad para hablar con los que estamos hablando. ¿Qué tipo de vida desintegrada es esta, hermanos? El Señor ha dicho toda manera de vivir y todo el tiempo dos parámetros sobre los cuales Él va a distinguir una santidad verdadera de una falsa y recompensará. Hermanos, a esto le llamamos el principio ético de la adoración. Yo sé que ustedes muchas veces aquí desde el púlpito nos han escuchado hablar del principio regulador de la adoración. Magnífica doctrina. Que todo en la adoración, lo que el pueblo de Dios haga hacia Dios, debe estar ordenado por Dios. Pero hermanos, aún como iglesia, podemos hacer exactamente todo lo que Dios nos ordena hacer y nuestro corazón no estar con el Señor. Por eso se requiere el principio ético de la adoración. Y las Escrituras nos lo enseñan aquí y allí. Ustedes, hermanos, van a Malaquías capítulo 2. No vayan allá, solamente les voy a recordar lo que sé que ustedes ya saben. Y el Señor en el capítulo 2, ¿qué le dice a los esposos que se presentaban a adorarlo allí muy piadosos en el templo reconstruido? El Señor les dice, recordarán, ustedes vienen ante mí, pero lo que van a provocar es lágrimas sobre mi altar, porque ustedes mientras se acercan a mí, allá están siendo infieles a sus esposas. Hermanos queridos, el Señor quiere santidad en toda manera de vivir y todo el tiempo. Y no podemos pensar que mientras estemos aquí viviendo para la gloria del Señor, podemos hacer lo que queramos con nuestras esposas o familias o gente afuera o en cualquier circunstancia. El mismo Pedro en esta epístola que dice a los esposos, esposos, sean sabios con sus esposas para que sus oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Lo que Dios está diciendo es, en vez de orar, arregle con su esposa primero, viva en santidad en todas las demás áreas, porque Dios no quiere gente desintegrada, quiere gente íntegra, que en todas las áreas de su vida esté mostrando santidad. Mateo, en el capítulo 5, ¿qué nos dice? Si vas a ofrendar pero tienes un asunto con algún hermano tuyo, no me es más importante tu ofrenda que tu corazón. No me traigas nada, arregla con tu hermano y luego ven y ofrenda. Hermano, es claro el principio ético de la oración. El Señor quiere santidad en todas las áreas de nuestras vidas. No hay unos momentos en que debamos ser santos y otros que no. No hay unos en que debamos hablar santamente y otros en que podamos hablar como queramos. No hay eso para el creyente. No hay eso para el que invoca el nombre de Dios como Padre. Por eso me pregunto, ¿cuánto de lo que sufrimos son pruebas y cuánto son recompensas anticipadas de Dios a nuestra falta de santidad? Así que, hermanos, una razón muy importante que nos anima a vivir en santidad es que Dios nos ve. Y Dios recompensa nuestra santidad o también nuestra falta de santidad. Porque dice, juzga según la obra de cada uno. Y eso debe animarnos a conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación.
2 parámetros, hermanos, no nos olviden. 2 parámetros sobre los cuales Dios juzga aquí en este contexto la santidad de su pueblo. Que sea en toda manera de vivir y que sea todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo. Alguien dijo que los momentos más peligrosos para un cristiano son cuando está cansado físicamente. Porque cuando un cristiano está cansado físicamente no piensa. Es el momento en donde el creyente es más proclive a pecar. Pero el Señor dice todo el tiempo. Así que cuando estamos cansados, también el Señor es digno de nuestra santidad y la ordena y la recompensa, hermanos. Veamos la tercera y última razón que Dios da, por la cual es justo que el pueblo de Dios viva en santidad. Y la tercera razón es no solo que Dios ordena la santidad, no solo la recompensa, que ya es un aliciente para vivir en santidad, sino que además capacita, da la capacidad para vivir en santidad, hermanos. Con estas 3 razones, lo que trato de comunicar, hermanos, a mi propia vida y a la de ustedes, es que no hay excusa y que está muy justificado que el pueblo de Dios viva en santidad. Hermanos, supongamos que no hay 3 razones y que solo hay una, la primera. Supongamos que no hay 3 razones y que solamente hay una y es porque Dios lo manda. ¿Todavía deberíamos vivir en santidad? Claro. Pero es que no es solo eso, hermanos. Es que Dios misericordiosamente nos promete recompensa y galardón de la santidad, pero además nos capacitó para hacer posible que podamos vivir en santidad. Sus dones son ricos en Cristo. Así que es injustificada la práctica del pecado, la vida de pecado entre el pueblo de Dios. Y esta es la convicción, hermanos, que debemos desarrollar, y es que Dios capacita a los suyos para la santidad. Y lo hace de 2 maneras, hermanos. 1, por medio de Cristo. 2, por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo lo hace por medio de Cristo, cómo nos capacita Dios por medio de Cristo para la santidad. Leamos los versos 18 al 21. Leo a favor de ustedes y ustedes muy atentos ahí. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, noten, la sangre, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahí está. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual, es decir, Cristo, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, la sangre de Cristo fue el pago por nuestro rescate, hermanos. ¿Pero de qué nos rescató ese pago? En este contexto, al menos, de la ignorancia, ¿recuerdan? El Hijo de Dios ya no ignora a Dios, y al conocer a Dios, quien es el único Dios vivo y verdadero, halla la vida, nos rescató del pecado. ¿Y de qué más? De la consecuencia más trágica del pecado. ¿Cuál es? La muerte, hermanos. Nos rescató de la ignorancia de Dios, nos rescató de la potestad del pecado, de la servidumbre al pecado y de la muerte. Fue un pago precioso. Por eso en el capítulo 1 Pedro comenzó diciendo, los rociados con la sangre de Cristo. ¿Recuerdan, hermanos? Los que fueron rociados con la sangre de Cristo. Hermanos, ¿qué implica la sangre de Cristo en nosotros? ¿Qué implica? Sé que hay muchos que creen que la sangre de Cristo en la vida del creyente implica protección de los atracadores, protección de los engaños,
Para otros, la sangre de Cristo sé que implica un excelente día de trabajo, una buena remuneración, que la sangre de Cristo te proteja, que la sangre de Cristo hoy te dé los beneficios económicos que requieres, que necesitas. Sé que para muchos significa eso, no para Dios, que entregó a su Hijo. Hay mucho más grande en lo que la sangre de Cristo debe implicar para nosotros, que esos usos tan vanos y tan viles y tan humanistas y egoístas. Hermanos, una persona que tiene la marca de Cristo en su vida, que ha sido rociada, manchada con esa sangre preciosa, hermanos, ha sido purificado. La sangre purifica. Por eso el verso 22 dice, habiendo purificado vuestras almas. Quien tiene la marca de la sangre de Cristo en su vida es alguien que ha sido purificado. Piensen en esto. De 10 corderos, el que era manchado de sangre sobresalía, y en ese mismo instante que era manchado de sangre se hacía distinto a los demás. Sobresalía, era visible el que estaba manchado de sangre. Era purificado. Y nótese que esta sangre tiene unas características en particular en el verso 19. Se dice que Cristo es un cordero sin mancha y sin contaminación. Es una sangre, hermanos, perfecta, sin mancha, sin contaminación. No como la de Isaac, cuando estuvo a punto de ser sacrificado por su padre. Porque Isaac era un pecador. Su sangre no era sin mancha y sin contaminación. Por eso Dios nunca iba a dejar que Isaac muriera ese día sobre el altar. Tenía otra enseñanza, pero no dejaría que Isaac muriera sobre el altar. Tenía que morir alguien sin mancha y sin contaminación. No como nuestra sangre, hermanos, pero solo la del Hijo de Dios, rociada sobre alguien, purifica a ese alguien, lo aparta de la inmundicia, lo aparta de los pecadores y lo coloca en una posición visible para que Dios pueda bendecir. Tal vez ese sea el uso más precioso de la sangre de Cristo. Cuando Dios coloca sangre en un escogido, lo deja visible a Él mismo para decir, ahora te bendigo con todas las riquezas que tengo para ti en mi Hijo. No en quienes no ve la sangre. Hermanos, hay reminiscencias aquí de la fiesta de la Pascua, la primera que hubo. Dios no liberó a su pueblo Israel hasta que no vio ¿qué? La sangre. Hermanos, lo hemos enfatizado. Cuando Dios pasó por ahí, por Egipto, no estaba viendo quiénes eran los que estaban adentro, si eran idólatras o si tal vez no eran idólatras, si tal vez eran adúlteros o no, o si eran mentirosos o no lo eran. No estaba viendo quién estaba adentro. ¿Qué estaba viendo Dios? La sangre afuera, es lo que le interesa. Es claro que todos los que están adentro son malos. Solo hay un cordero sin mancha y sin contaminación, hermanos. Por eso Dios solo quería ver la sangre, no quería ver la gente adentro. Todos estaban en problemas, como ustedes y yo también estábamos. Pero cuando esa sangre fue rociada, Dios nos colocó en una posición visible a Él mismo y entonces quedamos listos para ser bendecidos eternamente en Cristo. Damos gloria a Dios por su gracia, por esa sangre preciosa. Pero hermanos, a la luz de esto, ¿se ve tan incongruente la falta de santidad en nuestras vidas? Porque la sangre de Cristo entonces nos ha capacitado, como dice el verso 18, para ser rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual, hermanos, no sería comprada ni con oro, ni con plata, sino con sangre preciosa. Hermanos, ¿qué significa vuestra vana manera de vivir? Vana manera de vivir. Vimos el contraste, ¿verdad? Santa manera de vivir, vana manera de vivir. La expresión vana manera de vivir es tan interesante, hermanos, porque no se refiere al pecado imputado.
El pecado imputado es la culpa que heredamos todos por el pecado de Adán. Pero vana manera de vivir es un aspecto del pecado, no imputado, sino del transmitido. Y particularmente, dentro del pecado transmitido, ese aspecto del pecado que aprendemos de nuestros papás. En otras palabras, interesantemente, Pedro está diciendo que la sangre de Cristo incluso se extiende y beneficia al creyente de su crianza. Impresionante, hermanos. La sangre de Cristo incluso fue derramada para librarnos de nuestra crianza, de las mañas, de los hábitos pecaminosos que aprendimos mientras crecíamos. Y yo sé, hermanos, que muchos de nosotros estaríamos dispuestos a reconocer, sí, la sangre de Cristo nos libró de la culpa de Adán, y esta naturaleza pecaminosa está siendo afectada por el poder del Espíritu y demás. Pero hermanos, a veces no estamos tan dispuestos a reconocer que también la sangre de Cristo quiere acabar con nuestra crianza. Y que no podemos justificar pecados por nuestra crianza. Ni porque me crié en tal lugar, ni porque soy de tal región, ni porque me crecí en esta cultura. Nada, hermanos, esta palabra del verso 18 bota al piso toda posibilidad de justificar algún pecado sobre la base de lo que aprendimos de nuestros padres, la crianza. Hermanitos queridos, mire, yo sé que a veces entre nosotros nos decimos, es que yo soy de Bogotá y soy así, es que yo soy introvertido, es que yo soy santanderiano y soy así, es que yo soy costeño y soy así, yo soy paisa y por eso hablo así. No, hermanos, no, cero, no podemos vivir así. No, porque el Señor dice que la sangre de Cristo incluso se extendió a nuestra crianza, a todos los hábitos pecaminosos que aprendimos en nuestra casa, de nuestros padres. No hay por dónde justificar una mala palabra, una actitud grosera, un pecado, hermanos. No hay por dónde justificarlo, ni porque soy paisa, ni porque soy costeño, ni porque yo me crecí en un hogar donde había mucho dinero, o porque yo me crecí en un hogar donde había pobreza, porque yo me crecí en un hogar donde éramos negros o donde éramos blancos. No existe tal cosa, hermanos. En Cristo no, porque este pasaje dice que la sangre de Cristo incluso nos rescató de la posibilidad de justificar nuestro pecado por nuestra crianza. A Dios, hermanos, a nuestras regiones donde nacimos. Santidad. Santidad. A Dios a si crecimos en una casa con pobreza o con riqueza. A Dios a eso. A Dios a si somos negros o blancos. Y si nos tocó duro por ser negros o nos tocó mejor por ser blancos. Adiós a eso, hermanos. Adiós a si pude estudiar en la universidad o si me tocó en el SENA. Adiós a eso. Hermanos, no hay cómo justificar nada de nuestra crianza, ni nuestras condiciones socioeconómicas, el pecado. Santidad es la única respuesta de alguien que ha sido rociado con la sangre de Cristo, porque su sangre nos rescató incluso de nuestra crianza. No hay por dónde justificar el pecado, hermanos. Así que para esto, hermanos, se necesitaba más que plata y oro. Se necesitaba un plan eterno para su santidad y la mía, hermanos. El que está en el verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, podemos ser santos porque el Cordero de Dios ya había sido destinado en un plan eterno. A eso le llamamos el pacto de redención. Pero manifestado en los postreros tiempos por causa o por amor de vosotros. A eso le llamamos el pacto de gracia o nuevo pacto. Se requirió un plan eterno de redención con manifestación histórica para que usted y yo podamos ser, ¿qué? Santos en toda nuestra manera de vivir, hermanos.
Así que era más que oro y plata lo que se requería para que ustedes y yo pudiéramos vivir en santidad. Entonces, hermanos, honremos ese plan. Magnífico. Pero también Dios capacita a su pueblo por el Espíritu. Miren el verso 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿mediante quién? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos o regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mis hermanos, si tuviéramos que distinguir entre la santificación que nos da Dios por medio de Cristo y la santificación que nos da Dios por medio del Espíritu, la podríamos ilustrar de esta manera. Tal vez no sea una ilustración perfecta, pero tal vez nos ayude un poco. Cuando a uno le van a hacer una cirugía, primero que se requiere autorización, ¿cierto? Y fecha. Y después que se requiere la cirugía. Cuando Cristo roció su sangre sobre los escogidos de Dios, ¿qué fue? La autorización y la fecha. El Espíritu no opera sobre personas que no estén con la marca de la sangre de Cristo. Oiga eso bien. Por eso es que Cristo murió solo por los escogidos del Señor. El Espíritu no opera su cirugía regeneradora en quien no ha sido autorizado para tal cosa. Y han sido autorizados los que Dios ha escogido para sí y que los ha puesto en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Es decir, como si tuvieran la marca de su sangre ya. Los marcados por la sangre de Cristo serán objeto de la cirugía del Espíritu Santo sobrenatural, es decir, siendo renacidos, hermanos. Entonces, Cristo con su sangre autoriza la cirugía. ¿Quién la hace? Dios a través del Espíritu. Y toma esa sangre y la aplica a todo el ser del escogido. Bendito Dios. Así es posible que seamos santos, hermanos. Mire todo lo que tuvo que pasar. Bendito Dios, podemos ser santos por eso. Hermanos, y la obra del Espíritu Santo, sabemos, comienza con la regeneración. Por eso, renacidos o nacidos de nuevo. La regeneración, ¿qué es en un ser humano? Es la implantación de una nueva vida espiritual. Así que cuando Dios ejerce en la historia y el tiempo su plan de redención en un escogido, envía su palabra, ahí dice, simiente corruptible contra simiente incorruptible. Él envía su palabra, que en este texto es la simiente incorruptible. Entonces, ¿cuál será la simiente corruptible? La que el hombre aporta, el nacimiento natural. La espora, dice en el griego. La espora corruptible es la que coloca el hombre, la espora incorruptible es la que Dios manda. Los hombres hacemos que otros hombres nazcan por medio de una espora ¿qué? Corruptible. Vamos heredando el pecado de generación en generación, pero Dios cuando envía su palabra envía una espora incorruptible que penetra y entra en contacto con el óvulo espiritual allí preparado para que nazca una nueva vida en ese escogido que tiene la marca de la sangre de Cristo para vivir en santidad, hermanos. Así que cuando Dios quiere regenerar a alguien, envía su espora incorruptible y envía su espíritu, su palabra, que es la espora, su espíritu, y juntos crean en el escogido una nueva vida, nueva, para que éste pueda entrar al reino de los cielos y vivir como un ciudadano del reino. ¿Cómo vive un ciudadano del reino? El pastor Enger lo ha estado explicando aquí, en Mateo 5. Así que, hermanos, esta nueva vida espiritual, esta regeneración, este ser renacidos capacita al
rociado por la sangre de Cristo, al marcado con la sangre de Cristo, al escogido de Dios para vivir en santidad. Por eso, hermanos, la regeneración garantiza la santidad. Y la santidad evidencia la regeneración. Como dijo Robert Murray McCheyne, un verdadero deseo de santidad completa es la marca más evidente de haber nacido de nuevo. Es verdad, hermanos. La regeneración asegura y garantiza la santidad, y la santidad es la evidencia de un nuevo nacimiento. Curiosamente, y con eso termino, el efecto santo que Pedro enfatiza aquí, el efecto santo que Pedro enfatiza aquí de la sangre de Cristo derramada en un escogido y la acción regeneradora del Espíritu con la palabra de Dios es el amor hacia los hermanos. Interesantemente, en este contexto, el efecto santo que Pedro enfatiza de una vida regenerada y rociada por la sangre de Cristo es el amor fraternal. Miren el 22. Mediante el Espíritu, dice a la mitad del versículo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, ¿por qué Pedro de repente quiere mencionar este efecto santo? El amor hacia los hermanos. Porque, mis amados, Pedro sabe que sus lectores que están enfrentando situaciones muy difíciles van a afrontarlas mejor, ¿cómo? ¿Juntos o desunidos? Juntos. Y para estar juntos en verdad, ¿qué se requiere? Amor fraternal. Las pruebas se encaran mejor, hermanos, con un pueblo unido, con una iglesia. Un miembro solo no puede sobrevivir a los ataques del enemigo, quien acecha cual león. No puede sobrevivir a los embates de este mundo perverso y a su propio corazón. El miembro necesita el cuerpo y estar unidos a él por el vínculo del amor fraternal. Se afrontan mejor las dificultades cuando tenemos una iglesia, pero no una iglesia unida en amor fraternal. Hermanos, en esta iglesia local todavía no hemos tenido que luchar hasta la sangre, gracias a Dios. Lo cual sería una prueba de nuestro amor. Pero al menos en los pequeños momentos que Dios nos ha permitido mostrarnos el amor, cuando un hermano se duele por alguna pérdida, alguna situación, hemos tenido la oportunidad de mostrar el amor fraternal, lo cual, hermanos, no va a crecer si no vivimos en santidad. Es un efecto santo. Este amor solo lo puede producir Dios en un regenerado de verdad. Y este tipo de amor, hermanos, se vuelve una evidencia de la elección del Padre, de la sangre rociada del Hijo y de la regeneración obrada por medio del Espíritu Santo. Toda la Trinidad, hermanos, dada para nuestra santidad. Unas conclusiones. Hermanos, vivir en santidad no puede ser pasionalmente. Es lo que Pedro quiere combatir aquí, hermanos. Se requieren convicciones para vivir en santidad, y al menos aquí tres, hermanos, tres. La convicción de que Dios manda la santidad. Segundo, la convicción de que Dios siempre nos ve y recompensa la santidad. Y tercero, la convicción de que Dios nos capacita para una vida de santidad. Hagamos de estas razones convicciones, hermanos, y vivamos como Dios manda que vivamos, en santidad. Quiero que miremos finalmente Hebreos capítulo 12. Hebreos 12:14 dice así. Hebreos capítulo 12, versículo 14 para la conclusión final.
Dice, seguid la paz con todos. Y esta es la parte, hermanos, que me interesa, que subrayemos. Y seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, hace muchos años tuve un profesor de Biblia que no recuerdo por qué llegó a este pasaje en plena clase y leyó este pasaje. La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y nos dijo, no lo olvido, hermanos, nos dijo, muchachos, si alguno de ustedes ha investigado este pasaje, si tienen una interpretación elaborada de qué significa sin santidad nadie verá al Señor, por favor compártamela. Porque yo no he podido entender qué significa esto más allá de lo que veo ahí. ¿Saben a qué se refería el profesor? Se refería a algo tan simple como que nadie que muera sin haber comprobado una vida santa podrá ver al Señor. Y hermanos, sé que a ustedes esto les suena salvación por obras. No. El profesor que lo dijo creía en la justificación por la sola fe, pero también creía que esta palabra era inspirada. Y eso puede significar solo una cosa, hermanos, que alguien que es verdaderamente regenerado buscará la santidad en toda su manera de vivir y en todo tiempo, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, pues somos frágiles, débiles, pero también, Señor, hemos sido perezosos y no hemos considerado la grandeza de la sangre de Cristo y el poder de tu Espíritu Santo en nosotros para la santidad. Por lo cual, Señor, te rogamos que llene nuestras vidas de convicciones para que nuestra santidad ya no sea parcial, ya no sea en algunas áreas de nuestra vida, sino en toda nuestra manera de vivir, y que no sea solo en ciertas horas y días, sino todo el tiempo de nuestra peregrinación. Esto te pedimos en Cristo. Amén.